Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y vamos a ver a partir del versículo 35. A partir del versículo 35, Mateo nos presenta un resumen. Anteriormente hizo una recopilación de sucesos, relatos, dedicado casi enteramente a los milagros del reino. Cada milagro contiene también una enseñanza, pero Mateo los relata todos juntos, porque en conjunto su prioridad es mostrar o demostrar que Jesús es poderoso, Jesús es Rey, es el Mesías. Jesús como Rey y Mesías tiene poder sobre las gentes, tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre la incredulidad, tiene poder sobre el pecado, tiene poder sobre la muerte. Es el Rey, el Mesías, es Jesús. Pero al mostrar todo este conjunto de milagros y demostrar que Jesús tiene el poder, nos está mostrando un atributo de deidad en Jesús. Jesús es omnipotente. Es el Rey, es Mesías y es Dios omnipotente. Y a partir del versículo 35 hace un resumen y nos lleva a ver otro atributo de Jesús, un atributo que sí es comunicable con nosotros los creyentes, y es la compasión. Vemos entonces aquí en el versículo 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y está resumiendo el ministerio de Jesús en Galilea, precisamente, lo que estaba haciendo Jesús con sus discípulos en Galilea. Dice aquí entonces que de este resumen que hace de el ministerio de Jesús en Galilea pasa al versículo 36 y dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y precisamente entonces vamos a ver el atributo de Jesús de la compasión. Tuvo compasión. Entonces vamos a ver dos cosas importantes en estos versículos del 35 al 38. Que Jesús tuvo compasión. Entonces veremos cómo surge la compasión, para así tú y yo podamos ser movidos a compasión igual que el Señor Jesús. Pero no solo vamos a ver cómo surge la compasión, sino también vamos a ver qué resulta de la compasión, para así también tú y yo podamos actuar movidos por la compasión al atender la instrucción del Señor Jesús. Entonces, la compasión de Jesús, ¿cómo surge la compasión? ¿Cómo se ve que se puede uno conmover a compasión al ver a las multitudes? En el versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aquí vemos precisamente que al resumir Mateo el ministerio de Jesús en Galilea, vemos que el Señor Jesús, es decir, se acercaba a la gente, iba a la gente. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. En un dato histórico vi que eran como 60 aldeas. No era una región muy cerquita, no es como decir, pues de aquí a Azcapotzalco unas cuantas colonias. Eran 60 aldeas y retiradas algunas de otras. Y recordemos que en aquel entonces se caminaba por lo regular, pero la palabra recorría, el verbo recorría, que está en tiempo imperfecto, nos muestra o sugiere que es una acción continua. Es decir, Jesús no decía: bueno, vamos a tal aldea y luego tomamos unas vacaciones, un descanso, y vamos a otra aldea y tomamos otro descanso, otras vacaciones, sino que decía que él persistía en seguir recorriendo las aldeas
con un objetivo, aparte de acercarse a la gente. ¿Cómo mostraba ese acercamiento a la gente? Pues enseñando en las sinagogas, enseñando. Cuando decía que aquí en las sinagogas de ellos vemos precisamente que Mateo sigue mostrando que Jesús es el Mesías, que se acercó a su pueblo a quien fue prometido, porque Dios prometió el Mesías a los judíos, al pueblo hebreo. Por eso dice que entraba en las sinagogas de ellos enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, acercándose a la gente. Es solamente que puedes observar a la gente, puedes ver a la gente. Por eso dicen en el 36, y al ver las multitudes. Pero al ver las multitudes no es simplemente verlas físicamente, verlas con la capacidad visual que los que no somos ciegos tenemos para ver, sino que Jesús veía a la gente escudriñando su vida, escudriñando su corazón, y vio una cualidad o una constante en toda esta multitud. Dice al final del 26, porque estaban desamparadas y dispersas. Por eso tuvo compasión de ellas. El Señor Jesús tuvo compasión de ellas al ver la necesidad espiritual de esta gente, que estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces Mateo nos está mostrando aquí precisamente la condición de la gente, la condición que Jesús vio en la gente. Nosotros muchas veces vamos en nuestra vida cotidiana y estoy seguro que vemos mucha gente todos los días, en el trabajo, en la calle, en las avenidas, en el transporte público, donde quiera que andamos, vemos mucha gente, pero no la vemos como la ve el Señor Jesús. El Señor Jesús vio que esta gente tenía una necesidad, estaban desamparadas y dispersas. La compasión es un sentimiento de angustia debido a los males de otros. Eso es la compasión, lo cual lo llevó a ver la condición en que se encuentra esa multitud, esa gente, esas multitudes, como dice aquí en el versículo. Están desprotegidas, están en manos de líderes perversos que no buscan el bien de esa gente, sino el bien propio. No es que no tuvieran líderes como su pueblo escogido de Dios, porque hemos visto, y bueno, los que hemos leído los evangelios nos hemos dado cuenta que estos líderes siempre fueron reprobados por el Señor Jesús. De hecho, en Mateo capítulo 23, versículo 13 al 17 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y en todo ese pasaje Jesús está condenando la actitud y las acciones de estos líderes que dirigían al pueblo y que buscaban solamente su beneficio propio. Imponían cargas al pueblo que ellos mismos no llevaban. Buscaban solamente su beneficio propio, no les interesaba que este pueblo escogido de Dios conociera al Mesías, conociera a Dios. Esa es la condición que veía Jesús en estas multitudes. Por eso, al ver estas multitudes, tuvo compasión de ellas. La compasión surge de acercarte a la gente y de ver su condición en la que está. Tú y yo podemos tener compasión de la gente al acercarnos y ver la condición espiritual en la que se encuentra esa gente. ¿Cómo se encuentra esa gente? Efesios 2:1, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Y Efesios 2:1 también dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición de la gente que está sin Cristo, muertos en sus delitos y pecados. Pero esa es la necesidad prioritaria de la gente. Esa es la necesidad que podemos ver en la gente y mover y tener compasión de ellas.
Aún nosotros mismos en la iglesia a veces no mostramos compasión porque no conocemos a la gente de la iglesia, no conocemos su necesidad de la gente de la iglesia. Y a veces tenemos en la iglesia gente con necesidades que nosotros podemos hacer algo y no lo hacemos porque no nos acercamos. Por eso no hay compasión en nosotros. Nos surge la compasión porque no nos acercamos a esa gente. El Señor Jesús se acercaba a esa gente, les enseñaba, les predicaba, sanaba a esa gente. Y observaba a esa gente la condición en la que se encontraba. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Y una vez que tú, al acercarte a la gente y surge la compasión en ti, entonces puedes ver cuál es el resultado, la que resulta de tener compasión. Porque la compasión de Jesús no es simplemente tuvo compasión y ya. Lleva a una acción. ¿Cuál es la acción que llevó a cabo Jesús al ver, a tener compasión de esta gente que estaba dispersa y desamparada? Dice en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y la palabra entonces está llevando a una conclusión. Entonces el resultado de la compasión que tuvo al ver a esta multitud que estaba desamparada y dispersa, tomó una acción. Cuando tú te acercas a la gente y ves su condición espiritual, tú puedes ser movido por la compasión a atender una instrucción, a atender una necesidad prioritaria que hay en esa gente. El Señor Jesús dice a sus discípulos. Y es interesante ver precisamente esta parte de que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, porque la acción, y siendo Jesús Dios omnipotente, que ya nos había mostrado a través de los milagros Mateo, siendo Dios Jesús un Dios compasivo, Jesús voltea y les dice a sus discípulos, les muestra la visión. A la verdad la mies es mucha. La mies es mucha. Decía, vean, observen toda esta multitud, ¿cómo está? La mies es mucha. Es decir, que el trabajo viene en grande y está enfocado precisamente a la acción que va a venir más adelante después del ministerio de Jesús en Galilea. Precisamente después de este ministerio en Galilea es cuando salen de Galilea a predicar el evangelio en las aldeas fuera de Galilea. Pero tenían que ver, tenían que tener la visión, tenían que tener compasión de la gente, de la multitud, porque si no, no nos movemos. Jesús, conmovido por la condición de la gente, la condición espiritual en la que se encontraba José, le dice a sus discípulos: el campo de trabajo espiritual es grandísimo, la cosecha o la siega es mucha, la visión es hacia afuera de Galilea, hay que extender el reino de Dios, hay que alcanzar toda esa gente de afuera, pero hay un inconveniente. La mano de obra es poca. Los obreros, pocos. Son pocos. Y a veces precisamente no hacemos mucho porque vemos que el trabajo es muchísimo. La mies es mucha. Y nos quedamos a veces estáticos o con poco trabajo porque es que no se puede hacer todo. Es que es muchísimo. Pero en el versículo 38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Calculando la magnitud de la obra, solo había una solución para tan grande proyecto: más obreros. Pero dice que el Señor de la mies, es decir, el Señor de la mies no es los discípulos, es Dios. El Señor de la cosecha es Dios. ¿Y qué hay que hacer? Rogar.
la oración es parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra relación con Dios. El mismo Señor Jesús es mostrado a través de los evangelios que Él se paraba muy temprano antes que saliera el sol. ¿Y a qué se levantaba? A orar, a hablar con su Padre. La oración, por eso dice rogar, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí está hablando que ese trabajo de la cosecha le pertenece al Señor Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Dice en Juan 15:1, mi Padre es el labrador, es decir, nos está mostrando quién es ese Señor de la mies, el Padre, Dios, el omnipotente. A través de la oración nos podemos entonces identificar con la obra de Dios. Por la oración entonces podemos llevar a cabo esa gran obra, ejecutar la instrucción, movidos por la compasión, como Jesús, al ver toda esa multitud, se compadeció de ella. Es claro que el intenso deseo de Cristo de tener obreros o más obreros para la mies, para enviarlos a esa mies de almas perdidas, surge de esta compasión profunda e infinita, porque los envía entonces a la cosecha. Dice más adelante en el capítulo 10, del 5 al 7 del mismo libro de Mateo, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Tenían que tener la visión, movidos por la compasión misma del Señor Jesús, para ser enviados a la casa de Israel, y más adelante dentro del proyecto y el plan de Dios a todo el mundo. Jesús se compadeció por la condición espiritual de la gente, y ahora a ti y a mí nos toca compadecernos por la gente de este mundo, por la gente de esta época. No basta con orar. A veces oramos a Dios, pero pidiendo que envíe a otro, que sea otro que le predique el evangelio a mi tío, a mi tía, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Pero lo hacemos porque no hemos sido conmovidos a compasión. No hemos visto la necesidad espiritual de esa gente. No nos hemos acercado a esa gente. Y pueden ser nuestros familiares. Solo Dios puede enviar a su mies, a los obreros. Y los obreros somos tú y yo. Tú y yo somos los obreros. No hay más. Los creyentes. Si tú eres conmovido por la compasión de ver la condición espiritual de la gente, entonces estarás dispuesto a ir. De hecho, Mateo concluye su evangelio así. Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y nosotros debemos entonces acercarnos a la gente para ver su condición espiritual, para ser conmovidos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, tener compasión de ellos, como la tuvo Jesús, y entonces actuar, ir a compartirles las buenas nuevas, el reino de Dios, el evangelio de Cristo. Tú y yo lo podemos hacer. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Nuestro corazón ha sido cambiado, transformado. Solo hay que imitarlo, seguir su ejemplo. Y esa es nuestra tarea. Que Dios te bendiga.